Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. Os traigo el capítulo 30 de la serie del Kenzikus. Espero que disfrutéis, que os guste como siempre. Suscríbete al canal si no estás suscrita ni suscrito todavía. Actívate la campanita de notificación para no perderte nada. Y ahora sí, vamos a comenzar. ¿Y qué harás? Prometí a Jan que dejaría la editorial. Sigrid sentía más de lo que decía. Pensé que Jan tenía ataques de celos absurdos, pero no es así. Ya lo vi, sí. ¿Y dónde trabajarás? Aún no sé, pero ya le dije que solo será mi editor, y si no, que no me importa dejar apartado lo del libro y centrarme en Jan. Debería centrarte en Jan, sí. ¿Por qué? ¿Le pasó algo? En 2 días es su cumpleaños, ¿no te dijo nada? No, la verdad, pues voy a verle, así me despejo. Muy bien, hermanita. Guardé a buen recaudo la nota y subí hacia la agencia. Cuando llegué, todos los compañeros me saludaron y entonces lo vi salir del despacho. Yo ya iba con la taza de té. Anda, dame eso. Cuando le iba a dar el té, lo dejo encima de las carpetas y tras cogerme la cintura me plantó un beso como las películas. Yo solo pude sujetarme a él de su cuello. Todos aplaudían felices, ya que cuando estábamos bien, la agencia marchaba genial sin tensiones. Veo que me echabas de menos. Incluso cuando te tengo cerca, te echo de menos. ¿A dónde ibas? A tu puesto, pero me leíste la mente. Según lo dijo, un escalofrío vino a mí al recordar la nota de Jigit. Abracé a Jan y él notó que algo me pasaba. ¿Qué pasa, Sanen? Me separé un poco de él. Vamos a tu despacho, ¿vale? Llévate el té y así lo tomas. Uy, si es para calmarme me estás poniendo más nervioso. Entramos en el despacho y lo primero que le dije es que él no tenía que hacer nada porque ya había arreglado el problema. Y después le enseñé la nota. No sé si hice bien o mal, pero creo que fue lo correcto. Obviamente quiso ir a atacar a Jigit, pero logré tranquilizarlo, diciendo simplemente que había dimitido. Me abrazó y estrechó a él. Yo disfruté, aquí estaré siempre pase lo que pase. Oye, cambiando de tema, ¿cómo es eso de que es tu cumpleaños en 2 días y no me dices nada? Al fin sonreía. Cuando vi que lo hacía, le planté un beso y acaricié su mejilla. Él cogió mis manos y los llenó de besos. No me suele gustar mucho. Ah, no, señorito, pues yo sí quiero celebrar el día, que Alá te dio la bienvenida. ¿Y por qué? Porque no solo bendijo a tu familia, también a mí. Es imposible no amarte. Ambos sonreímos y volvimos a besarnos. Entonces, desde ese día comencé a pensar en qué puedo regalar a un hombre que lo tiene todo, hasta que decidí hacer un libro, un álbum con fotos nuestras desde nuestro comienzo o desde que nos conocimos hasta hoy en día. Esperaba que le gustase. Sería un álbum negro y escribiría en cada página una frase de amor para él. Comencé a crear mi idea en casa y fui colocando fotos de los dos, desde el comienzo y algún detalle de aquel instante junto a la frase. Hermana, ¿qué haces? El regalo de Jan. Tanto mi hermana como Ayhan, que también estaba en ese instante, me sonrieron. Ay, amiga, es perfecto. Le encantará. ¿Creéis que le guste, verdad? Claro que sí, Sanen. Es un detalle, que no tiene dinero de por medio. En eso sois iguales. Voy a llamar a Benre para que me dé más fotos o algo de Jan. Claro, pero ¿dónde te lo dará, hermana? En la agencia, imposible. Jan te va a pillar. Y la editorial, menos. Ha dimitido. ¿Cómo? Le contamos todo a Ihan, quien alucina y piensa en terminar el regalo aquí en casa. Llama tú a Enre, Leila, y dile que lo traiga aquí. Y si Jan pregunta dónde estoy, no lo sabéis. Reza porque no venga a buscarte. Eso, ese hombre es capaz de armar una patrulla. Me pasé gran parte de la noche haciendo mi álbum. Al día siguiente, en la mañana, seguí con las fotos y demás que había traído en red de Jan de pequeño. Cuando terminé, fui a la papelería a que lo hiciesen y la portada sería una cara de albatros y el título Albatros. Esta noche sería la fiesta y mis padres también querían regalar algo a Jan, así que les di la idea de las piedras de luna. Estaba 100% que ese regalo le llegaría al corazón. Cuando llegó la fiesta, yo y Jan llegamos más tarde. Ya todos estaban listos y yo estaba esperando al compañero al centro del salón de su casa, con los ojos tapados. Ya, mi vida, no aguanto así más. 2 pasos y ya. JJ encendió las velas y cuando le quité la mano y abrió los ojos, todos le aplaudimos y dimos la felicitación. Él sonrió y rodeó mi cintura con su brazo.
Sopló las velas y mis padres le dieron su regalo. Dios mío, me esquivé, Nihat. Muchas gracias, es un regalo muy especial. Se quedó mirándome y yo sonreí. No pudimos dejar atrás a Juma y como ella tenía que meter cizaña. Vaya 2 piedras, qué cosas. Es más valioso de lo que piensas y solo alguien que me conoce bien y me ama sabe lo importante que es para mí. Ambos nos mirábamos y sonreímos. Él y mis padres se abrazaron. La fiesta seguía y yo había ido un momento a por mi regalo, y cuando volví Jan me estaba buscando con la mirada, y al verme entrar sonrió. Cuando llegué donde él me abrazó y es cuando detrás de mí saqué una caja roja donde estaba el álbum. Espero que te guste, no se me ocurrió nada más. Estoy seguro que viniendo de ti me encantará. Yo sonreí. Cuando lo abrió, él me miró con una sonrisa al ver el título en el álbum. Es un álbum de nosotros. Jan lo abrió y su sonrisa se ampliaba cada vez más mientras mis ojos comenzaban a llenarse de lágrimas, pero eran lágrimas de felicidad. Cada página tiene una frase. Cada frase es lo que me hace sentir a tu lado. Jan no dejaba de sonreír. Podía notar que le gustaba y mucho. Después de mirarlo un poco más, me abrazó y ambos sonreímos. Es perfecto, Sanel, me ha encantado. Ambos nos besamos delante de todos. De golpe, él se paró y sonreía más aún. Muchas gracias por esta fiesta de cumpleaños, pero yo también tengo una pequeña sorpresa para todos. Jan se giraba hacia mi padre y yo no entendía nada. Solo vi que mi padre asentía y mi hermana se llevaba una mano a la boca, sorprendida. Enré sonreía. Y Juma, bueno, ella parecía que se le había paralizado el cuerpo entero. Jan se giró y vio una cajita, pero aún no estaba segura de lo que pasaba. Mi corazón, mi otra mitad, mi todo, ¿te casarías conmigo? Dios, era la proposición más bonita que me imaginaba. Todos los invitados se sorprendieron yo mientras miraba a mi padre buscando su aprobación. Y la conseguí, sonreí al instante. Sí, todos comenzaron a aplaudir y a silbarnos, mientras Jan colocaba el anillo en mi mano. Me abracé a él apoyando mi cabeza en su pecho, y él me rodeaba con sus fuertes brazos protectores. Estaba llena de felicidad. Esto iba muy en serio. Ahora sí nos íbamos a casar, y seríamos felices para siempre. ¿Qué podría salir mal? Ambos nos miramos y juntamos nuestras frentes. Adoraba tenerlo así, que me acariciase el pelo, como lo estaba haciendo en este momento. Tras la fiesta todo iba sobre ruedas. Volví a mi puesto en la agencia. Creo que nunca debía haber dimitido. Aunque el jefe sea tu prometido, creo que da ventaja a volver. Dios, no me cansaba de decirlo. Mi prometido, ¿se escuchaba tan bien decirlo? Bueno, pues hasta aquí ha sido este capítulo. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado. Dejadme vuestro like, compartid esta historia, suscríbete al canal, activa la campanita de notificación y nos vemos en el próximo. Buenas noches y hasta mañana.